La última prueba de la Liga de Clubs Caixa Popular llegaba a Javia bajo la distancia olímpica. A las 8 de la mañana comenzaría la prueba masculina de este Trichavia Memorial Edu Montfort. La natación constaba de 2 vueltas de 750 metros y esta fue encabezada por Víctor Benajes y Emil Aguayo. Detrás de ellos se formaron grandes grupos, como podemos ver en las imágenes. Las féminas comenzarían la prueba 15 minutos después de la primera salida. Grandes triatletas se dieron cita en esta prueba para defender los colores de sus respectivos clubes. Sobre las 2 ruedas, los triatletas debían recorrer 40 kilómetros de ciclismo en un circuito a 4 vueltas por las afueras de Javia, con el Mongó como espectador de lujo. En chicos, Aguayo y Benajes colaboraban para distanciarse en primera posición. Detrás de ellos, un pequeño grupo hacía lo mismo, tratando de que el nutrido grupo que venía por detrás no les diera caza. En féminas, Sonia Ruiz luchaba en solitario sobre la bicicleta. Detrás de ella, Sotelo y Foss entraban a relevos para cortar distancias. Piera y Climent, del Vétera, hacían lo mismo, pero volando venían Monteagut y Rosselló, que sabían que tenían por delante 10 kilómetros de carrera a pie para seguir recortando tiempo a la cabeza de carrera. Carrera a pie, Aguayo rodaba ya en solitario en la primera vuelta. Benajes defendía la segunda posición y en la lucha por la tercera posición se encontraba el nipón Kenta Sakai. Por detrás, con un fortísimo ritmo, venía Diego Robles adelantando posiciones. Finalmente, Emilio Aguayo se alzó con la victoria del Trichavia 2017 Memorial Edu Montfort, con un tiempo de 1 hora 46 minutos y 37 segundos. Segundo, a 2 minutos y 23 segundos, entró Víctor Benajes. Y tercero, a 5 minutos y 27 segundos, cruzó la meta Diego Robles, marcando una gran remontada. Bueno, muy contento de haber conseguido hoy la victoria tanto individual como por equipos. Era el objetivo que veníamos buscando. Yo por mi parte venía una semana de carga preparando el largo de Ibiza, que es el próximo objetivo. Y nada, al final una natación muy rápida con Benajes, en bici nos hemos entendido a la perfección los dos. Y luego corriendo pues he intentado apretar a tope ya que puntuaban se sumaban los 5 mejores tiempos. Y nada, muy contento de haber conseguido el objetivo, haber ganado la Liga de Clubs con el Avant Moncada. Y nada, ahora por el siguiente objetivo y a seguir entrenando fuerte. En féminas, Claudia Monteagut ya rodaba en solitario en el paso por la primera vuelta. Por detrás, Sandra Piera defendía la segunda posición, pero con un gran ritmo por detrás se acercaba la triatleta local Cristina Rosselló.
En meta, finalmente, Claudia Monteagut se alzaría con la victoria en este Trichavia 2017 con un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 38 segundos. A 2 minutos en segunda posición cruzaría la meta Cristina Rosselló. Mientras que tercera a 2 minutos y 17 segundos entró Sandra Piera. Veníamos aquí a la última prueba de la Liga de Clubes. Era importante hacer un buen papel para conseguir quedar primeras. Creo que lo hemos conseguido a falta de saber el resultado final. Sandra también ha quedado tercera, entonces creo pues que le hemos conseguido quedar bien. Y respecto a la carrera, pues estoy muy contenta. Creo que he hecho una muy buena carrera a pie. Eso me ha permitido llegar a las que estaban delante. Y bueno, muy contenta, muy dura, pero satisfecha. Por clubes, CDM Avant Moncada se alzaría con la victoria de la sexta prueba de la Liga de Clubs Caixa Popular en categoría masculina. CA Vetra haría lo mismo en categoría femenina. Y ambos clubes además se alzarían con el título de campeones de la Liga de Clubs Caixa Popular 2017.